Bueno, iniciamos. Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy tenemos nuestra telecapacitación genómica en medicina de precisión, la cual estará a cargo del doctor Julio Federico Rojas, especialista en genética del Hospital Nacional Docente Madre San Bartolomé del Ministerio de Salud. A todos los participantes que se encuentran conectados tanto en la sala Zoom como el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Les recordamos que si tienen alguna duda y o consulta, la pueden realizar mediante el chat. Al final de la ponencia vamos a absolver cada una de ellas. Bien, muy buenas tardes y adelante, estimado doctor Julio. Estamos atentos a su presentación. Adelante. Por favor, ¿nos permiten compartir pantalla? Sí, por favor, adelante. Se ve bien, ¿no? Sí, visualizamos correctamente. Sí, de momento para ver si se ve todo bien. Ya es por Zoom, ¿no? No es por YouTube. También, por YouTube digo el canal de Linux. Bueno, sí, soy médico, tengo investigación en medicina de precisión del cáncer y también en bioinformática clínica, que son áreas específicas para lo que está actualmente sucediendo en sociedades que tienen más experiencia y recursos invertidos en la mejora del sector de salud. Nosotros en el Hospital San Bartolomé estamos intentando, desde la medida posible, en hacer esto con nuestros pacientes, sobre todo en enfermedades raras o huérfanas, ¿no? Sin embargo, también tengo experiencia en lo que es cáncer y por eso también van a haber algunas láminas al respecto. Pues la temática es, vamos a hablar de qué es genómica médica y qué es medicina de precisión. Son dos términos que a veces pueden ser confundidos, pero son diferentes. Hay algunos factores que pueden estar limitando su implementación o su uso adecuado. Pero hay algunas iniciativas en algunos lugares del sector nacional o privado, pero no necesariamente es correcto como se está haciendo, o costo efectivo. Y vamos a ver por qué es importante que cada país desarrolle su propia ciencia y su propio ejército de científicos o de masa crítica para que pueda desarrollar e implementar cada vez más las cosas en salud. Hago la acotación que en COVID hemos demostrado nosotros que no estamos preparados ni en nivel de ciencia ni tenemos la cantidad suficiente de personas que puedan ayudarnos ante otra pandemia, por ejemplo, ya que, por ejemplo, las pruebas moleculares ni siquiera se pudieron hacer de una manera rápida, ¿no? ¿Cómo nos podemos preparar? Y también, ¿qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que se viene en las próximas décadas? Muchos de nosotros probablemente lo vivamos. Genómica médica viene a ser diferente a lo que es genética. A veces se confunde genética, ¿qué es genética? ¿Qué es genómica? La genética es un concepto que nació con Gregorio Mendel en 1865, como el descubrimiento de los patrones de la herencia o las leyes de la herencia. Pero después del proyecto Genoma Humano, realizado de 1990 hasta el 2001, y con la finalización de la versión final del genoma humano en el 2020, ya estamos hablando de genómica. Genómica quiere decir no solamente el concepto de genética, que son herencia, sino también las funciones de toda la célula del humano, también de lo que está pasando a nivel de proteínas, de ARN, y también, por ejemplo, a nivel de lo que nos rodea, que vienen a ser los microbios, que están todo continuamente interactuando con nosotros y el ambiente mismo, ¿no? Entonces, todo eso puede ser para llevar a una prevención, un diagnóstico y un tratamiento. Para llegar a la genómica médica, pues se tienen que hacer estudios poblacionales grandes.
Si hablamos en términos mundiales, el 87% de los genomas hechos a nivel mundial corresponden a poblaciones con ancestría europea. El 2% corresponde a genomas realizados en poblaciones africanas. El 5% corresponde a poblaciones asiáticas, del 5 al 10%. Y solamente 1% están hechos en poblaciones hispanas. Esto es algo llamativo y también es muy importante porque probablemente lo que se esté descubriendo en la medicina moderna tenga sus sesgos tanto en diagnóstico como en tratamiento, porque nos falta todavía conocer sobre los genomas de las poblaciones como la peruana. Por eso es lo importante. Y es así como ya hace mucho tiempo en el Reino Unido se adelantaron con un proyecto llamado primero 1000 genomas en el 2012 y después 100.000 genomas en el 2016. Y primero nació como una iniciativa científica, con lo cual el tema es colectar genomas, primero a nivel de personas y luego incluso a nivel de tumores, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Ya que también en cáncer se usan las mutaciones de los tumores para dirigir tratamientos. Es así que también nace a cotación cómo va a cambiar la sociedad con este nuevo enfoque, con el enfoque de la medicina genómica. No solamente desde un punto de vista médico, sino también desde un punto de vista ético y social, por lo cual se necesita generar un nuevo contrato social. Y como ustedes lo pueden saber, eso no solamente es médico, es también económico, de salud pública, legal, entre otros, ¿no? Y necesitamos tener este tipo de insertar de una vez dentro de un programa por encima de los demás programas de salud, desde mi punto de vista, que se llama un programa de medicina genómica, puesto que cada población tiene un tema de seguridad nacional. Solamente es el costo, la limitante, como ya les he mencionado, no necesariamente el costo es la limitante, ya que ahora podemos tener estudios de genomas completos a más o menos entre $1.000 a $2.000. Si lo comparamos de eso a cuando fue realizado el proyecto Genoma Humano, que costó $100 millones poder secuenciar todo un genoma, ahora pues sí está a la mano, ¿no? Poder realizar un genoma para hacer diagnósticos, dirigir tratamientos, dirigir estilos de vida o dirigir decisiones, no solo a nivel clínico, sino también a nivel de salud pública, ¿no? Ahorita voy a dar unos ejemplos. Pero antes de eso voy a mencionar qué es la medicina de precisión. Hace un momento he dicho lo que es la medicina genómica. Ahora, ¿qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión va a englobar a la medicina genómica, pero también a otro tipo de componentes dentro de lo que es el sistema de salud. Por ejemplo, el nivel computacional. ¿Qué tan sistematizadas son nuestras historias clínicas? ¿Tenemos nosotros un mismo formato de historias clínicas para colectar información? ¿Qué tan buenos son? ¿Dónde se está almacenando esa información a nivel solamente en los hospitales o es a nivel central que podemos generar una base de datos más completa? ¿Se está viendo los detalles éticos y de protección de datos o no se están viendo y entonces cualquier persona que tenga las habilidades puede hackearlos? Podemos tener la capacidad de tener una salud digital. Se están haciendo algunos proyectos o iniciativas al respecto, se están haciendo iniciativas para mejorar el nivel de estudios de imágenes y otro tipo de estudios a nivel de laboratorio, sea a nivel de laboratorio clínico como de anatomía patológica. Todo eso lo que va a generar es que al final nosotros vamos a tener una información, o en el mejor de los casos, tendríamos una información donde vamos a colectar no solamente información genómica, sino también de microbios, exposiciones ambientales, comportamientos de las personas, o sea, detalles epidemiológicos, entre otros, lo cual nos va a hacer que podamos hacer cada vez más preciso, como dice el tema, la medicina. Que en lugar de que una persona reciba uno u otro indicador de una manera estándar, sea lo que le corresponde a cada uno de acuerdo a su genética, a su ambiente, a su microbioma, a sus comportamientos,
para poder hacer que tenga un estilo, una salud realmente, no tratar la enfermedad, sino llegar a tener una salud como tal, como se describe en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, esto también va a retroalimentar la parte científica a nivel poblacional, a nivel de descubrimiento de nuevas medicinas, a nivel de nuevos diagnósticos moleculares, porque ahora todo tiende a un diagnóstico molecular para que sea más preciso. Como se pueden dar cuenta, la medicina de precisión es un concepto donde interrelaciona la parte médica con otras partes como la informática, la ingeniería, la física, pero también siempre de la mano con la ciencia, porque es lo que te va a ayudar a que sea un círculo virtuoso y continuo, cosa que todavía debemos mejorar en Perú, como vamos a ver en unos momentos, pero a veces pensamos que la medicina de precisión solamente se queda con el paciente o solamente va a estar hecho en un hospital o en una clínica. Realmente esto tiene un concepto a nivel de salud pública. La salud pública se nutre con estos conceptos para hacerla más costo efectiva y más costo-utilidad, que son indicadores en lo que significa la economía de salud y bienestar. Al final te cuento lo que queremos, un bienestar de la sociedad, ¿no? Y una mejora que sea sostenible sobre todo. ¿Qué factores para mí creo que son limitantes para la medicina genómica en Perú? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta es que en otro país pues es dentro de la región de Latinoamérica el que más ha crecido en los 20 últimos años. Como ustedes pueden ver aquí también, ¿no? Sin embargo, ¿cómo nos fue a nivel de la ciencia? Esto demuestra por qué no hemos podido lidiar bien con la pandemia. Ustedes pueden ver en rojo que está señalado el nivel de producción científica en una publicación cuando hubo el Mundial de Fútbol de Brasil. Esta es una publicación realizada por un investigador asociado a la revista Nature, que es una revista seria y de factor de impacto alto. Entonces, pueden darse cuenta que Perú, para ese entonces, pues era muy baja su producción científica, a pesar de tener el crecimiento más grande económico en la región, como ya les había dicho. Y además, si lo comparamos con Colombia o con Chile, pues no estamos a la par. Y eso explica por qué no estamos teniendo una respuesta adecuada ante los problemas de salud. Es un factor que podría estar explicando, ¿no? Y claro, ya sabemos que uno de los factores que hace que no se invierta en ciencia y en salud es la corrupción, que nos quita mucho dinero por temas que a veces parecieran que a pequeña escala no costaría, tal vez 1 millón de soles no cuesta mucho, dicen, ¿no? O 1.000 soles o 10.000 soles, pero si así lo hacen muchas personas, pues sí nos cuesta mucho dinero. Y eso lo podríamos estar implementando a estos nuevos conceptos que ya es necesario implementarlos de manera organizada. Entonces, la medicina genómica en acción no solamente es intrahospitalaria, sino también, por ejemplo, para lo que es detectar la resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana, y también esto lo podemos aplicar de otra manera para lo que es las futuras pandemias que se nos vienen, es cuando hay una interacción entre el hombre, los reservorios y los animales domésticos, ¿no? Y entre otros animales de la fauna silvestre. Pero también vamos a tener algunos marcadores o algunos comportamientos o algunos factores políticos o económicos que van a hacer que esto pues empeore o mejore. Y si es que no lo saben, la resistencia antimicrobiana va a ser para el 2050 la principal causa de muerte, seguido de cáncer, ¿no? Entonces es importante y se puede estudiar a nivel genómico, por ejemplo, en las aguas que salen, en los desagües de cada hospital o de cada centro que produce medicinas, qué tantas bacterias puede estar teniendo eso, ya que hoy en los propios desagües alcantarillados a nivel urbano, es importante conocerlo porque quizás no están siendo tratadas apropiadamente en nuestras aguas. Entonces es necesario hacer ese tipo de intervenciones y estudios. Hablando de cáncer ahora, el cáncer es una patología, como ya les comenté, con unas proyecciones de incremento, sobre todo en las poblaciones emergentes como la nuestra, donde va a haber cada vez más cáncer. Probablemente algunos de ustedes han tenido o tienen familiares con cáncer, entonces creo que todos quisiéramos que vivan un poco más y que tengan calidad de vida o que podamos prevenir esta patología tan triste, ¿no? Entonces eso sí se puede ahora
no solamente hacer un diagnóstico antes que aparezca el cáncer, sino tratar de manejar la mejor manera posible para prolongar la vida de estas personas, con este diagnóstico. Pero ahora la genómica en cáncer está avanzando no solo a nivel del ADN de las personas, no solo a nivel de sus tumores, sino a nivel también, como les dije, de microbios, de todos estos factores de transcriptómica, epigenómica y todos los factores un poco difíciles ahora de explicarles, pero no solamente de una población, sino también de múltiples, porque es así como vamos a poder discriminar si a un tipo de persona que, por ejemplo, es de la selva o con una ancestría de la selva le va a ir mejor a otro que es de la sierra. Porque sí somos un poco diferentes, y entre nosotros también, y nosotros somos diferentes a los que son de ancestría europea, ¿no? Entonces, eso al final lo que nos va a dar luz, que todavía falta desarrollar en Perú, es que en cáncer desarrollemos lo que es una estrategia costo efectiva que también tenga que ver a dilucidar nuevos conceptos y poder determinar para dónde vamos a ir, cómo vamos a tratar a los pacientes, dónde se va a guardar la información, ¿no? Entre otros. Un caso, por ejemplo, es que es un caso peruano que tuvimos la oportunidad de realizar, es un caso de una neoplasia oncológica hereditaria. En la flechita para acá que ustedes observan, detalla la paciente que vino a la consulta, y los asteriscos significan todos los portadores genéticos de la mutación. Entonces, toda persona que ustedes ven un color que está coloreado en la parte superior de cada símbolo, superior izquierda de cada símbolo, es una persona con cáncer medular de tiroides. Los que están coloreados con la parte inferior derecha es hemofilia. Miren esta familia cómo tenía dos enfermedades, que le vamos a decir raras, con un componente mendeliano, ¿no? Y pueden ver que muchos familiares estaban afectados. Pero ¿qué persona acudió a nuestra consulta? Fue la señora. Y a través de ella llegamos a conocer a otro familiar que está aquí a la derecha, que es su tío. Cuando les hicimos las pruebas, los que están en asterisco, son los que tenían la mutación, y entonces, según la Asociación Americana de Tiroides, de acuerdo a la mutación que se encontró, se debía haber quitado la tiroides a las personas antes que suceda la enfermedad, antes de los 10 años. Lastimosamente no pudimos hacer el seguimiento porque realmente estos pacientes eran de otro hospital, pero se debía haber hecho la coordinación para ver cómo se manejaba apropiadamente. No necesariamente en un instituto de alto nivel, puede ser en un hospital o en otro tipo de centro, si es que es apropiadamente dirigido. Pero podemos ver aquí que si no detectamos a tiempo, pues vamos a tener personas que sigan heredando incluso la enfermedad. Y a veces cuando hacemos estudios genéticos no comprendemos que son más que simplemente un estudio. Es como, por ejemplo, si yo pusiera a manejar a un adolescente un Ferrari o un Lamborghini. Imagínense, es esa la analogía que yo les quiero hacer. Porque a veces cuando no sabemos qué es lo que estamos haciendo o ante qué nos enfrentamos, podemos tomar decisiones incorrectas. Incluso si es que implementamos una prueba a nivel molecular o genómico y no está bien diseñada y validada, puedes cometer errores y eso cambia todo. Y además puede perjudicar al sistema de salud en general, no solo a las personas, ¿no? Entonces, sí tiene un componente que es un proceso dinámico, en el cual tienes que tener herramientas de cómo saber interpretar la información que se te está arrojando, tanto genética como clínica, entre otros, y va de la mano que tengamos un mejor sistema de codificación. El CIE-10 es un sistema de codificación que deberíamos evaluarlo, porque realmente, a pesar de ser internacional, no recoge toda la información de una manera ontológica, como sí se está procediendo, por ejemplo, en Inglaterra, donde usan el SNOMED en lugar del CIE, porque se han dado cuenta que capta mejor los detalles de diagnósticos o algunos procedimientos. Entonces le llamo al ministerio a que pueda evaluar eso también, porque es parte de la nueva medicina, o de la medicina moderna en realidad, ¿no? No es nueva, es moderna, es lo que se practica actualmente.
También, ya que trabajo en un hospital donde hay salud materna e infantil, podemos ahora incluso saber a través de solo una muestra de sangre si el bebé que tiene una señora puede tener una enfermedad. Cada vez se están desarrollando más las pruebas. Incluso podríamos hacerlo antes. Claro, todavía el costo sigue siendo un poco elevado, pero por eso los médicos genetistas nos encargamos de tamizar para quién es más urgente, para quién no lo es, y para quién es un tipo de prueba y para quién es otro tipo de prueba, ¿no? Ahora, ¿qué se viene? Bueno, lo que se viene realmente en las próximas 2 décadas o antes es muy, muy fuerte, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos algo que se llama farmacogenética. Perú es un país endémico de tuberculosis. No sé si sabían, pero hay personas que metabolizan más rápido y otras que metabolizan más lento las medicinas para tuberculosis. Entonces, si nosotros no sabemos quién es uno u otro, podríamos estar haciendo, por ejemplo, que una persona tenga más efectos adversos porque no le corresponde esa dosis, o que no esté curándose porque también necesitaba más y no lo sabemos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en niños con leucemia, donde ellos necesitan con marcadores genéticos dosar qué tipo de dosis vas a iniciar, ¿no? Y así hay muchos ejemplos también en enfermedades cardiovasculares, entre otros, ¿no? Y eso también es un proceso que requiere una validación, un estudio. Por más que esté descrito afuera, en el extranjero, necesitas hacerlo. Es una necesidad que se llama validación y certificación de tus pruebas. Entonces, otro tema muy ahorita que está viniendo ya y cada vez está más cerca es cómo vas no solamente a utilizar la genómica, sino otras ómicas como el microbioma, metabolómica, proteómica, epigenómica, entre otros, y cómo lo vas a analizar, porque en realidad es mucha información. Y cómo vas a interpretarlo, y cómo vas a sacar el proceso dinámico para ir generando la evidencia y utilizando la parte clínica y de salud pública. Eso se va a poder lograr a través de la computación de alto nivel, de alto rendimiento, utilizando también procesos de inteligencia artificial. Por lo tanto, también necesitamos ingenieros, o físicos, o químicos, pueden ser médicos también, que estén especializados en el área de análisis y en el área de procesamiento de toda esta información y que la engloben desde un punto de vista general, ¿no? Y poder desarrollar algoritmos. No necesariamente puede que un algoritmo desarrollado con inteligencia artificial en otro país sea apropiado para nosotros, como ya les he mencionado, porque si lo demás, toda la información previa no ha sido estudiada, pues todo lo demás que venga no necesariamente va a aplicar, ¿no? Y otra cuestión que se viene mucho es, tenemos la capacidad de editar el genoma. Y, por ejemplo, si queremos cambiar el color de una característica en una planta, ya se está realizando hace muchos años edición genética. Gracias al premio Nobel y a la técnica desarrollada, que se llama CRISPR-Cas, seguro lo han escuchado, esta técnica es más barata y más segura, y cada vez se está haciendo más segura, y ahora incluso se está postulando que se podrían editar los genes de los próximos seres humanos. Pero eso va a demorar porque también hay factores éticos y factores legales y sociales que cada sociedad, cada país lo tiene que manejar. Sin embargo, puede ser que se pueda iniciar por algunas familias que tengan condiciones hereditarias devastadoras, por ejemplo, Huntington, cáncer hereditario, o puede ser un Duchenne u otras enfermedades que realmente uno quisiera apoyar más, ¿no? Pero no tenemos a nivel de salud todavía una instancia que pueda promover esto, ¿no? Porque para eso primero necesitarías tener recursos humanos altamente capacitados y después una infraestructura adecuadamente establecida. Y después recién establecer tus laboratorios con alto nivel, con una certificación internacional, ¿no? Entonces, lo que podemos llegar a hacer es ver esa carta, ¿no? Y una lámina que no traje es que próximamente, incluso podríamos tener más cosas desarrollándose, tiene que ser cada vez la salud pública multidisciplinaria. Los médicos necesitamos interactuar con enfermeras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, físicos,
muchos ingenieros, los ingenieros nos van a ayudar a solucionar muchos problemas de una manera más costo efectiva, ¿no? Y recordemos que la parte humana de la medicina jamás va a ser reemplazable, porque nosotros estamos al costado, sea médico, sea enfermera u otro profesional de salud, estamos al costado del paciente para guiarlo, pero aquellos médicos o personal de salud que no conozcan la tecnología, sí van a poder ser reemplazados por las nuevas tendencias tecnológicas. Cuando hablo de médicos, hablo en general, ¿no? Estas palabras las he copiado del doctor Julio Valdivia, que es un médico científico peruano trabajando acá en Perú y que está tratando de desarrollar, poder hacer entender a nuestro sistema de salud que es importante que pensemos de esta manera, transdisciplinaria, para la mejoría de todos nosotros, ¿no? Los que vivimos en Perú. Eso sería todo, y si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderles. Muy bien, muchísimas gracias por la brillante exposición, estimado doctor Julio. Tenemos algunas preguntas por parte del público. Doctor, en base a su experiencia y potente de estudios internacionales, ¿qué tan cerca estamos de resolver, a ver, ¿cómo dice? ¿Qué tan cerca estamos de resolver el tema de la genética humana desde el ámbito de poder crear vida sin necesidad de, a ver, no, desde el ámbito de poder crear vida, sin poder necesitar el uso de dos huéspedes, algo así nos dice la pregunta. Bueno, la pregunta probablemente quiera decir que se pueda generar en el laboratorio de vida. Sí existe esa capacidad, hay conflictos éticos, ¿no? Pero más que pensar en eso, hay que pensar cómo solucionamos primero nuestros problemas, ¿no? Como sociales y en salud, ¿no? Yo creo, ¿no? Por eso es que hay un factor muy importante a tener en cuenta, la ética. Hay que tener ética cuando hacemos medicina y cuando hacemos investigación, y más si vamos a saltar estos niveles que no solo son costosos, sino que realmente es la modernidad. No podemos dejar, estamos practicando la medicina en Perú como del siglo XX y ya estamos en el siglo XX. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y no podemos pensar en hacer cosas, ¿cómo le puedo decir?, revolucionarias. No es necesario hacer revolución. Nosotros podemos iniciar a hacer cosas de a pocos, paso a paso, y cuando llegue ese momento, en unas décadas, probablemente, ahí recién podríamos intentar hacer cosas revolucionarias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Ya, la siguiente pregunta dice así, doctor. ¿Cuáles serían los hospitales que están en estos momentos realizando este tipo de estudios en cuanto a la genética? O de repente, ¿cuáles serían los factores por los cuales algunos hospitales no pueden realizar ese tipo de estudios en cuanto a genética? Ok, es una buena pregunta. Desde mi punto de vista, no es importante qué hospital haga o no haga las cosas, sino que el sistema de salud tome la responsabilidad de que el concepto de medicina genómica y medicina de precisión está por encima de todos los programas nacionales, porque sirve a todos, nos sirve a todos, sirve a infectología, sirve a salud materno-infantil, sirve a cáncer, sirve a pediatría, sirve a todos, a todo nivel, nutricional, a todo nivel. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el proceso de medicina de precisión, y también el de genómica es un proceso médico-científico interactuando constantemente. Y para hacer un proceso así, necesitamos romper los silos de datos, los silos de información. Muchas veces pensamos que porque trabajamos en un sitio u otro, ¿por qué vamos a dar los datos a otras personas o a otra universidad? O bueno, a veces me he topado con personas que me piden dinero, porque cuando les digo, por ejemplo, quiero hacer esta investigación de una universidad de fuera, y me piden dinero. Y yo les digo, pero no es un ensayo clínico, es una investigación. Podemos colaborar y esto te va a ayudar más adelante, pero hay ese sesgo, ¿no? O sea, piensan que investigación es dinero. No necesariamente. Quizás en algún momento sí hay una retribución económica, si es que se pida, ¿no? Pero
Yo creo que independientemente si hay o no hay que ver como un sistema de salud, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Pasa lo que está sucediendo con, por ejemplo, la colección de información clínica. Todos los hospitales tienen un software diferente para colectar para sus historias clínicas electrónicas, lo cual al final no debería ser así, porque cuando uno quiere comparar los datos a nivel epidemiológico o a nivel de salud pública, ¿cómo los puedes comparar? ¿Cómo puedes comparar algo que no es comparable? Algo que no está estandarizado. Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema no es individual, es global, el sistema. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Siguiente pregunta, doctor, dice así. En cuanto a los conceptos que tenemos en estos momentos sobre genética, llegaremos al momento de poder descubrir enfermedades patológicas no solamente desde los padres, sino también sobre, ¿cómo se llama?, abuelos, bisabuelos, para poder prevenir enfermedades. Claro que sí, existe, eso ya es el campo de la epigenética, que es parte de la medicina de precisión. Existen estudios que demuestran que cuando han habido abuelos que han tenido, por ejemplo, han sido fumadores o han tomado muchas bebidas alcohólicas, han tenido huellas epigenéticas que se han ido heredando a los padres y a los nietos, y entonces sí, también se puede detectar esas cosas. Todavía estamos en el momento actual científico, estamos viendo cómo se maneja eso. Bueno, en realidad los expertos en el mundo están viendo cómo lo manejan, pero sí existe esa evidencia. Y por lo tanto, puede ser que, por ejemplo, el envejecimiento también pueda ser atacado cuando descubramos todos estos temas. O sea, no solo tratar el estado de enfermedad como antes lo conocíamos, sino también este estado biológico, natural, entre comillas, que podría ser mejorado para que podamos vivir mejor, incluso, para la redundancia, en la vejez, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta, o al menos parece un comentario. Estimado doctor, hemos visto que, por ejemplo, en el caso de los animales, muchos animales transmiten, al parecer, mediante su gen, tipos de información desde la madre de las crías, como por ejemplo el acto de poder sobrevivir, el acto de poder tener, alimentarse o qué hacer para buscar refugio. En el caso del ser humano, llegará el momento en el que el gen humano pueda adquirir todas estas habilidades, es decir, poder saber cuándo buscar refugio, cuándo poder alimentarse solo. ¿Les parece un comentario? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, se puede hacer de todo. Yo creo que los próximos seres humanos van a ser transhumanos, ¿no? Pero estamos hablando de acá probablemente a fin de siglo. Y va a ser una necesidad, ya que el cambio climático, entre otros factores, van a promover que, por ejemplo, y la exploración espacial, van a promover que el ser humano se mejore a sí mismo, por decirlo así, a través de procesos de ingeniería genética y todo lo demás, ¿no? Y solo aquellas sociedades que tengan conocimiento van a poder sobrevivir. Conocimiento, ciencia y su desarrollo. Perfecto, doctor. Una última pregunta, doctor, que nos acaba de llegar. Dice así, doctor, por favor, ¿nos podría decir qué tanto ha avanzado en cuanto a los pacientes con cáncer en este tipo de estudios? Bueno, la verdad es que no hemos avanzado mucho en cáncer todavía. Yo soy de la idea de que deberíamos hacer algo parecido a lo que ha hecho Inglaterra, que ha generado una plataforma llamada Genomics England, que es una plataforma donde ha centralizado, no en un hospital, no en un instituto, es un lugar aparte que se llama Genomics England, donde ha contratado gente especializada, tanto en temas de genética, de biología molecular, pueden haber uno que otro médico, también ingenieros, muchos ingenieros de software, por ejemplo, porque ahí necesitas almacenar mucha información, así como también un biobanco centralizado que no le pertenezca a nadie, pero que a la vez puedan tener acceso todos en el Perú, o mejor dicho, en Inglaterra. Ahí es en Inglaterra. Ahí, por ejemplo, ingresan los científicos validados de algunas universidades que tengan certificación de que hacen ciencia de respeto,
y que por lo tanto lo que van a hacer va a ayudar, va a ser beneficioso para los pacientes, ¿no? No cualquiera. Pero también, por otra parte, es algo democrático porque es centralizado. O sea, todo aquel que demuestra la capacidad de poder centralizarlo y así descubrir cosas. Sigo pensando que acá en el Perú hay mucho silo de información. Quiere decir que esto es para mí y no voy a dejar que alguien más lo tenga. Y ese es un gran problema para todos los que se quedan en el Perú o quieren vivir en el Perú. Muy bien. Muchísimas gracias por su presentación que el día de hoy nos ha obsequiado en este tema de genómica en medicina de precisión. Estimado doctor Julio Oterrico Rojas, por favor, algunas recomendaciones finales para todos los participantes que nos están escuchando. Bueno, lo primero que les recomendaría es al sistema de salud en general no bajar las esperanzas. Creo que vivimos tiempos donde debemos trabajar en conjunto, aspirar a cosas grandes, en el sentido de que si otros países lo lograron, ¿por qué no nosotros? Pero tenemos que ser humildes y que cada uno cumpla su función y saber colaborar, ¿no? Sobre todo, saber tocar las puertas apropiadas a aquellas personas que dirigen instituciones o que están en cargos de toma de decisiones, que se puedan dejar guiar por científicos en las áreas. Que no, los científicos son como unos asesores que te van a ahorrar dolores de cabeza, no solo a ti, sino a la población que viene, ¿no? Y no sé si saben, pero es una necesidad ahora en tiempos donde la globalización ya no es así, se está desglobalizando el mundo, se va a regionalizar el mundo en términos de geopolítica, ¿no? Entonces hay que tomarlo así también. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, estimado doctor Julio Oterrico Rojas, especialista en genética del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé. Gracias por su gran presentación sobre genética en medicina de precisión. Lo esperamos en próximas presentaciones, doctor. Hasta luego, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Y recordarle a todos los participantes que estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube de Telesalud Minis, donde van a poder encontrar esta y otras presentaciones de parte del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé. Recuerden, por favor, activar la campana de notificaciones para poder recibir información cuando vamos a transmitir en vivo. Y también recuerden compartirlo con un profesional de la salud y, por qué no, con un familiar. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos en próximas presentaciones. Hasta